Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a una sesión más. Mi nombre es Juan Carlos Blanco Gutiérrez y desarrollaré una temática más. La temática a abordar en la asignatura de Relaciones Públicas corresponde a la comunicación organizacional. ¿Qué es la comunicación organizacional? Las relaciones públicas llevan el estudio de la comunicación humana como los temas introductorios y posteriormente la comunicación organizacional. Es decir, las relaciones públicas son una herramienta de comunicación que se utilizan tanto para el desarrollo de la marca personal como las marcas comerciales. En este sentido, la comunicación organizacional se refiere a las formas que comunican las empresas hacia diferentes públicos, específicamente porque la empresa es una organización. La empresa, como tal, es una organización de recursos que se dedican a realizar actividades económicas, eh, ya sean estas actividades industriales, comerciales o de servicios, pero que el fin de esas actividades son el lucro o el beneficio económico. En ese sentido, en la comunicación organizacional, podríamos preguntarnos, ¿qué es la comunicación? Eh, ¿Es un departamento, un área o para qué va a servir la comunicación en las empresas? Esta comunicación, para poder iniciar con la temática, es necesario definir la etimología de esa palabra, que es comunicación. Esta palabra proviene del latín communicatio o communicationes y significa transmitir. Para este caso, transmitir un mensaje a través de un código. A su vez de latín communis, que significa común, y que inclusive tiene la acepción de compartido o mutuo, términos que nos aproximan bastante a la posterior acepción de la palabra comunicación, como la conocemos hoy en día. Entonces, la comunicación consiste, en base a la historia, en base al significado, la etimología, transmitir algo. Y esa transmisión de hacerlo mutuo, de hacerlo común, el momento que estamos transmitiendo una información a los colaboradores o empleados, algún tipo de promoción a los clientes, algún tipo de comunicado para el gobierno central u otro organismo institucional, que son unos de tantos públicos que las empresas deben comunicar. Entonces, se está haciendo mutuo. Pero que esta comunicación en las empresas la podemos clasificar para poder hacer una explicación un poco diferente. Por ejemplo, que esta comunicación puede ser formal o que esta comunicación puede ser informal. ¿A qué nos referimos con formal o informal? Eh, Formal cuando la comunicación atiende la cadena formal de mando, es decir, que estas empresas o estas organizaciones tienen una jerarquía o una estructura organizacional, es decir, la forma en la que están repartidas el poder o las responsabilidades dentro de una empresa. Así como existe un gerente general, un gerente de área, empleados operativos, que cada uno de ellos está en un distinto nivel dentro de la jerarquía de las empresas. Entonces, hay que considerar que para poder categorizar la comunicación en formal e informal, debemos de conocer la estructura organizativa. Entonces, en base a eso, lo que tenga que ver con los planes de trabajo, lo que está planificado sería la comunicación formal y la comunicación informal, lo que no está planificado o no atiende o no se da a conocer a través de esa estructura formal de mando que sería eh, por ejemplo, de un empleado hacia un gerente, de un gerente hacia un empleado, que surge a través de la planificación de las actividades
laborales. Definiendo la comunicación formal, la comunicación dice que la formal sigue la cadena oficial de mando que alguien requiere para realizar un trabajo. Algunos de esos ejemplos, cuando un gerente pide a un empleado que termine una tarea, cualquier comunicación que ocurra dentro de los planes laborales prescritos sea formal. Hoy la comunicación informal es la comunicación que no está definida por la jerarquía estructural de la organización. Cuando los empleados platican entre sí, eh, en los pasillos, en el gimnasio de la oficina, en el comedor, etcétera, eso es comunicación informal. Pero podemos preguntarnos, eh, ¿será que la comunicación informal es buena o la comunicación informal es mala? Eh, ¿Qué rol cumple esta comunicación informal dentro de las empresas? ¿Beneficia? ¿No beneficia? Si es bueno o es malo, es eh, algo muy trivial, ¿no? Entonces, sería mejor decir si es beneficioso o no es beneficioso. Pero ¿qué rol va a cumplir esa comunicación informal? Los seres humanos por naturaleza somos seres sociales y nos comunicamos eh, con otras personas. Al igual que la ética profesional o en las empresas atiende al criterio de que el ser humano se relaciona con otros. Entonces, siempre que nos comunicamos o nos asociamos con otros seres humanos, va a surgir esa comunicación informal porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, los gerentes deben de poder manejar esta información o la comunicación informal dentro de las empresas. La comunicación informal cumple propósitos en las organizaciones, dos principales. Permite a los empleados satisfacer su necesidad de interacción social y puede mejorar el rendimiento de una organización al crear canales de comunicación alternativos y a menudo mucho más rápidos y eficientes. En algunos casos, la comunicación informal hace de que los empleados ya sepan un comunicado con anticipación, una circular, eh, algunos posibles despidos o un montón de información que circula en las empresas. Algunos pueden ser beneficiosos, otros no beneficiosos, pero que puede hacer que la comunicación fluya de una manera más rápida, la comunicación informal. Pero otra pregunta, los gerentes o en general se podrá eliminar la comunicación informal, ya que somos seres sociales por naturaleza, sería imposible o muy complicado poder eliminar la comunicación informal, más bien controlarla. Diferencias entre la comunicación formal e informal podemos definir o sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que una está determinada por la estructura organizativa o los planes de trabajo, la formal, y la informal no. Solamente es interacción entre los colaboradores, entre los empleados en espacios no planificados. Entonces, esa es la diferencia. Acá, en esta lámina, podemos observar que esa comunicación tiene varias direcciones o varios flujos. Por ejemplo, atendiendo el criterio de la estructura organizativa, si es hacia abajo, hacia arriba, lateral o diagonal. Esto se refiere a hacia abajo cuando la información fluye desde las cadenas o desde el puesto más alto de la empresa, la gerencia, hacia abajo. Hacia arriba cuando puede surgir de los empleados
hacia los gerentes. Por ejemplo, los buzones de sugerencias, algunos pedidos que hacen los empleados en cuanto a vacaciones, a horas extras, pero que es hacia arriba, de los empleados operativos hacia los de alta dirección. Y la lateral, la que comunicación que surge entre los empleados que tienen el mismo nivel de jerarquía, dentro del mismo nivel. Y la diagonal, que puede realizarse de una área a otra área funcional dentro de la empresa, ya que la estructura organizativa podemos identificar en la estructura organizativa de las empresas diferentes áreas funcionales de una empresa. Entonces, por ejemplo, las más comunes, eh, el departamento de producción o área funcional de producción, de finanzas, de ventas, de recursos humanos. Entonces, cuando existe comunicación entre diferentes departamentos. Cuando hacemos referencia al espacio o dirección hacia arriba, hacia abajo, nos referimos a el lugar que ocupa dentro de esa estructura organizacional. Hacia abajo. Cuando nos referimos de la comunicación hacia abajo, es cuando un gerente hace un comunicado a los empleados. Se usa para informar, dirigir, coordinar y evaluar a los empleados. Cuando se asignan objetivos, descripciones de trabajo, se informan políticas y procedimientos o señalan problemas que requieren atención. Por ejemplo, un tema bastante conocido como el presidente de la República hace el llamado a los diferentes ministros a través de Twitter, de una red social, y dice que contraten a cierto profesional, en este caso dice señor comisionado, favor entrevistar a este joven y nos ayude a conducir este barco. Es el caso de un estudiante de la Universidad de El Salvador que se financió su carrera haciendo trabajos tipo artesanía, ¿no? Y que ordenaba que se le entrevistara. Entonces estaba dirigiendo eh, o dando una orden a un empleado de un nivel jerárquico más bajo. Entonces es hacia abajo. Hacia arriba es cuando los gerentes dependen de los empleados para obtener información, da a conocer a los gerentes cómo se sienten los empleados con sus puestos, colegas y toda la organización. También los gerentes obtienen ideas de cómo mejorar las cosas. Por ejemplo, están los cuadros de sugerencias, informes de rendimiento elaborados por los empleados. La comunicación lateral, comunicación que se lleva a cabo entre los empleados que están al mismo nivel organizacional, ahorra tiempo y facilita la coordinación. La diagonal pasa a través de las áreas de trabajo y los niveles organizacionales, por ejemplo, departamento de crédito con departamento de mercadeo. El uso creciente del correo electrónico facilita la comunicación diagonal, puede crear problemas si los empleados no mantienen informados a sus gerentes. En esta ocasión hemos comprendido, visto el origen de la comunicación, qué significa la comunicación organizacional y los diferentes flujos o direcciones que podría tener en base a la estructura organizativa. Entonces, esto es todo por hoy. Espero se haya comprendido. Nos vemos en la próxima.